Platicamos del tema con Sofía Ramírez Aguilar, maestra en Economía, directora general de México. ¿Cómo vamos, Sofía? ¿Cómo estás? Buenas noches, Alejandro. Pues muy contenta de estar aquí con ustedes. Oye, a ver, entendemos creo que mal el concepto de autonomía del Banco de México y me parece que de pronto esto hace que la gente le resulte ajeno el término y todo este tema y cómo le va a afectar al bolsillo. Explícanos cómo tendríamos que entender el tema de la autonomía. Mira, la autonomía del Banco de México se resume en que el mandato constitucional del propio Banco de México es que tiene que haber estabilidad en los precios. ¿Qué significa eso? Que bueno, cada vez que hay algún tipo de crisis por el lado de la demanda agregada, por el lado del consumo, por el lado de la inversión, por ese lado, el banco puede subir o bajar la tasa de interés. Y la gente dirá, bueno, ya me da igual, yo ni cuenta de banco tengo y no tengo ahorros. Bueno, esa tasa de interés marca el avance o el retroceso en los precios. Si los precios suben o los precios bajan, dependen de esa tasa de interés, porque es la referencia, digamos, para todas las grandes inversiones y los flujos en efectivo. Ahora, ¿cuál es el problema? Que si tú vulneras el ángulo, por el ángulo que sea, la autonomía de dicho banco, lo que acaba pasando es que tienes menos margen de maniobra con el próximo choque externo o el choque de la demanda, que significa, insisto, todos aquellos que afectan el consumo de las personas, porque hay, por ejemplo, menos dinero disponible para consumir, todo aquel dinero que además pues se gasta en inversión, que viene ya sea de fuera o de dentro, y que realmente pues eso va a generar que suban o bajen los precios. Ahora, los precios afectan directamente el bolsillo de las y los mexicanos, esto es muy obvio, porque además vimos que a lo largo de la pandemia pues hubo cada vez más gente en situación de pobreza laboral. No es un número menor, 11 millones de personas que ahora están en esa situación. Y cuando el mercado laboral vemos que se empieza a reactivar, como hemos visto en los últimos meses, también observamos que se está reactivando con mayores empleos en el sector informal y con menores ingresos, digamos, por los mismos trabajos. También hemos observado que ha habido un retorno al trabajo, pero menos horas de las necesarias para mantener un nivel de vida, un nivel de gasto de las personas. Y por lo tanto, si tú agregas todas estas versiones de desempleo o subempleo, tienes alrededor de una tercera parte de la fuerza laboral en esta circunstancia. Uy. ¿Esto qué tiene que ver con el Banco de México? Bueno, tiene que ver que si la autonomía del banco se ve mermada y su capacidad de afectar los precios de la economía se disminuye, en un escenario donde además las personas tienen menos poder adquisitivo, menos dinero en el bolsillo para poder gastar, bueno, pues eso acaba siendo directamente un efecto que vulnera a los más pobres, a los más vulnerables, que además son, después de esta pandemia, cada vez más personas. Insisto, 11 millones de personas que viven hoy día con menos del dinero laboral, digamos, que se ingresa por vía del trabajo a su hogar, y no alcanza ni siquiera para comprar la canasta básica. A ver, Sofía, pero entendamos una cosa, porque de pronto se habla que al comprar los dólares que no pudieron repatriarse, esto ocasionaría el colapso del Banco de México. ¿Qué no estas grandes instituciones cuentan con un mecanismo robusto para identificar el dinero ilícito? Mira, ciertamente la banca privada y la legislación mexicana e internacional, digamos, los términos en los cuales nosotros nos relacionamos desde nuestro sistema financiero con otros sistemas financieros, por supuesto que prevén esquemas de detección de actividades ilícitas, ¿no? Actividades de lavado de dinero proveniente del terrorismo, del narcotráfico, etcétera. ¿Cuál es el problema? Bueno, que cuando tú modificas la ley del Banco de México, como está ahorita en discusión para el próximo periodo de sesiones y que más nos quedamos en eso al cierre del periodo de sesiones anterior, bueno, pues lo que acaba pasando es que estás forzando de manera artificial a que el Banco de México absorba todo el exceso de dólares que puede estar en el mercado y que los propios entes financieros no pudieron colocar entre las personas que quieren comprar dólares, ya sea porque son turistas, ya sea porque van a viajar, ya sea porque van a regresar a su país de origen, que no es México. Eso realmente hoy día en la estructura legal como está no sucede con tanta frecuencia, porque realmente sí hay una capacidad de colocar esos dólares en efectivo dentro del propio mercado. Cuando tú abres la puerta a que el Banco de México pueda por sí mismo, y no a través del sistema financiero mexicano, sino el Banco Central, el Banco de México,
tenga que captar esos dólares, lo que estás haciendo es vulnerar justamente esa autonomía y estás metiéndole dinero que no sabes de dónde proviene, porque en ese caso, al abrir esa puerta, pues generas también incentivos a que entre dinero ilícito, ya sea de tráfico de personas, de armas, de el propio narcotráfico, y entonces estás atrayendo dinero en efectivo en grandes cantidades porque el banco va a tener ahora la obligación de absorberlo. Y al momento de absorberlo con este mandato que se busca modificar, pues entonces el banco se vuelve poco creíble para otras instancias internacionales y lo que puede acabar pasando es que nuestras reservas internacionales que sirven justamente para estabilizar el tipo de cambio en México y que de repente el dólar no se nos vaya a 25, 30 pesos por dólar, bueno, cuando tú no puedes invertir fuera porque otros bancos dicen, ojo, el Banco de México puede tener cantidades importantes de dólares provenientes del terrorismo, provenientes del narcotráfico y le puede congelar fondos y cuentas completas al Banco de México y con ello, pues entonces sí, nos volvemos un país donde es muy riesgoso invertir, donde nuestro banco central no va a poder garantizar ya no solo la estabilidad de precios para las familias más pobres y para todos los consumidores mexicanos, sino ya no va a poder garantizar tampoco que no hay un involucramiento con el financiamiento al crimen organizado. Uy, Sofía, pones ahí el dedo sobre la llaga. Veremos cómo avanza la discusión en el Congreso. Hay un parlamento abierto. Ojalá que escuchen a las voces involucradas, las que han dicho no. Un no rotundo desde el inicio que se dio esta discusión, tanto en el Congreso como desde el Ejecutivo Federal. Te agradezco estos minutos. A tus órdenes y espero que le den seguimiento y cobertura, no solo ustedes, sino a todos los que nos escuchan y nos ven. Próxima semana este tema va a ser central. Defender las instituciones autónomas es muy importante para nuestros bolsillos. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, Sofía, que tengas un excelente fin de semana. Esta entrevista la va a poder encontrar en todas nuestras redes sociales. Ahí estamos pues actualizando en tiempo real lo que sucede, las voces de los especialistas para que las busque todas. Mientras vamos a la pausa, regresamos en 2 minutos. Regresamos en 2 minutos. Tus lentes de lectura son perfectos para un buen libro, pero no para un mensaje de texto ni para ver la computadora. Ya deja de comprar tantos pares de lentes.